Buenas gente de YouTube, estamos aquí en otro video para el canal. Hoy traemos un nuevo video en el que quiero mostrarles cómo hacer para diferenciar si un número es mayor que otro o menor que otro. Entonces, pues no voy a dar mucha introducción, sino que vamos a empezar directamente con el tutorial. Pues vamos a crear entonces la clase. Este va a ser el video o el ejercicio número 5, perdón. Entonces creamos y pues lo vamos a realizar como siempre en la main. Ejercicio raya al piso 5 y pues aquí automáticamente podemos crear el main. Este es uno de los ejercicios básicos que siempre nos enseñan y en realidad es muy importante saberlo para poder hacer otros tipos de ejercicios un poco más complejos, tal vez utilizando ciclos. Lo primero que vamos a hacer es importar la clase scanner o crear un objeto de la clase scanner. Después la vamos a importar scanner y siempre yo lo denomino entrada. Me parece que es fácil ubicarme. Así, new scanner system.int. Y bueno, importamos la clase import java.util.scanner. Ok, ya tenemos la clase scanner y podemos empezar a solicitar los datos que necesitamos. Lo primero que necesitamos es crear dos variables antes de solicitar los datos, que van a ser dos números que vamos a comparar. Entonces necesitamos primero un número 1 y bueno, y un número 2, sí, así. A esos números necesitamos, pues obviamente, a estas variables necesitamos asignarles unos valores. Entonces lo que vamos a pedirle al usuario es que le asigne los valores por consola. Entonces escribe un número entero. Esto funciona con enteros, decimales, cualquier tipo de número. Y entonces aquí, digamos, al número 1 vamos a asignarle un valor. Entonces va a ser entrada punto next line, perdón, next int, y bueno, lo va a almacenar en esta variable. De igual forma lo vamos a hacer con el otro número. Entonces, bueno, para ahorrarme eso, mejor lo copio y le cambio la variable. Entonces vamos a hacer lo mismo. Escribe para que sea diferente, por ejemplo, otro número. Y aquí vamos a cambiar que sea el número 2. Entonces ya tenemos los dos números asignados aquí. Lo que vamos a hacer ahora, pues a través de los condicionales o del if específicamente, vamos a verificar qué pasaría y qué posibles casos pueden pasar. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es como, bueno, definamos qué posibles casos hay. Hay en realidad tres casos posibles. Que el número 1 sea mayor al 2, que el número 2 sea mayor al 1 o que sean iguales los números. Entonces, esos tres posibles casos se pueden representar a través de código. Se puede hacer 3 if, se puede hacer o un if anidado o un condicional anidado, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Entonces que el número 1 sea mayor al número 2. ¿Qué pasa en este caso si esto se cumple? Si esto se cumple, pues vamos a decir que el número 1 es mayor. Entonces el número y asignamos, concatenamos con el número 1 y seguimos por aquí, es mayor que, y concatenamos con el número 2. Esto pasa si se cumple que el número 1 sea mayor que el 2. Por tanto, el número 1 es mayor que el número 2. ¿Qué pasa? El siguiente caso que habíamos dicho es ahora
el que necesitamos que sea lo contrario. Entonces, si no, vamos a hacer un else if y vamos a decir que si el número 2 es mayor que el número 1. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso el número 2 ya es el mayor, no el 1. Entonces para ahorrar esto podemos copiar igual y colocar aquí y aquí cambiamos la variable. Entonces el número 2 ya va a ser el mayor que el número 1 en este caso. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple ninguna de esas dos? Entonces otro else. En este caso, como es otra opción, bueno, voy a hacerlo así porque para que traten de entenderlo. Pero pues este sería el último caso, no hay necesidad de colocar el else if, solo else y ya automáticamente se entiende que si no se cumplen los dos de arriba es porque son iguales. Pero entonces vamos a tratar de pues que se entienda la lógica de los condicionales anidados. Entonces si el número 1 es igual al número 2, pues quiere decir que los números son iguales. Entonces en este caso vamos a escribir otra cosa que sería como los números son iguales. Son iguales. Iguales. Ok. Y en teoría ya tendríamos todo el código terminado. Es muy simple, pero pues quiero que entiendan un poquito más la lógica de lo que pasa aquí. Y pues por eso aquí en Lucidchart traté de como hacer un diagrama de flujo para que puedan entender un poco qué es lo que está pasando en el código. Entonces hay un inicio, ¿no? Y aquí está la entrada de datos, las variables, le asignamos variables. Y pues, ¿qué está pasando en realidad? Entramos a un condicional en el que buscamos dos caminos, un sí y un no, que básicamente es lo que hace un if. Entonces comparamos en ese if esa condición. ¿El número 1 es mayor al número 2? Sí. ¿Qué pasa si sí? Pues si el número 1 es mayor al número 2, entonces automáticamente el número 1 es mayor. Es mayor. De lo contrario, ¿qué pasa si no? Si digamos esto es al revés, que el número 2 sea mayor que el número 1. ¿Qué pasa si sí? Entonces el número 2 es mayor. Es mayor. Si no se cumple ninguna de estas dos, si no se cumple ninguna de estas dos, entonces él sigue el camino, por el camino de aquí, el no. ¿Y qué pasa? Va a evaluar una tercera condición, que va a ser si los números 1 y 2 son iguales. Si son iguales, pues obviamente va a decir que sí. Bueno, va a decir que son iguales. Listo. Y así se vería en un diagrama de flujo más o menos cómo funciona este ciclo anidado. Este if anidado. En realidad aquí, digamos, cuando no se cumple este y el ciclo termina, serían como casos hipotéticos, digamos como que no se cumple ninguno de estos dos, ni este, ni de los tres, que serían tal vez cadenas de caracteres o bueno, otro tipo de variables, no sé, que pueda salir por acá, finalizar. Pero pues quiero que entiendan más o menos cómo funciona el condicional. Entonces, dentro de este condicional, mira, evalúa lo que está aquí dentro. Se va por el camino del sí, si se cumple. Si no, pues se va por este camino del no. Y evalúa. Si no se cumple, baja también. O si se cumple, establece y finaliza. Si no se cumple, pues entonces va a otro ciclo anidado y por el camino del sí asigna que son iguales. Y en este caso finaliza. Finaliza el proceso. Y por acá también finalizaría. Entonces más o menos esto es lo que está pasando en el código, que lo estamos mirando aquí en Eclipse. Es un poco
de lógica, pero pues es bueno saberla un poco. Entonces vamos a darle a correr para ver qué tal está el programa. ¿Dónde me aparece? Acá. Entonces miramos, nos dice escribe un número entero. Entonces vamos a escribir 4. Vamos a probar la primera condición. Que el número 1, o sea, el primer número que está entrando, sea mayor al número, al segundo número. Entonces 4 y 1. Me tiene que decir que el 4 es mayor que el 1 cuando le hunda enter. Entonces el número 4 es mayor que el 1. Paso del primer if. Este primer if que está por aquí. Ya evaluamos este primer if. Vamos a darle a volver a correr. Y vamos a evaluar el segundo if. Que es si el número 2 es mayor al primero. Entonces coloquemos 6. Bueno, sí, 6. Y el número 2 tiene que ser más grande, entonces 10. Entonces el número 10 es mayor que el número 6. Eso, o sea, pasa el segundo if. Vamos a probar el tercer if, que es cuando los números sean iguales. Si por ejemplo yo coloco 7 y 7, tendría que decir que los números son iguales, y efectivamente me dice que los números son iguales. Entonces vemos que el código atraviesa los tres if y pues que está funcionando correctamente. Y pues funciona para cualquier tipo de número entero, ¿no? Ya sea menos 4 y 4, miren esta diferencia, ¿no? El número 4 es mayor que el menos 4, por lógica matemática. Entonces funciona bien el código, y pues espero que les guste mi explicación. Es uno de los grandes retos que a veces tenemos, un poquito de la lógica de estos if o de cómo funciona el código. Entonces pues trato de explicarlos. Espero que el video les haya gustado mucho. Nos vemos en otro video, en otro ejercicio básico, en el que trataré de enseñar lo más básico posible.